Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Editorial Pan de Vida adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Como ministerio. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía solo sobre ciertas personas para esos oficios. Pero que en el nuevo pacto el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, vuestros hijos profetizan, vuestros jóvenes tienen visiones y nuestros ancianos tienen sueños. Yo todavía tengo visiones. Los ancianos tienen sueños. Pero que debido a que la iglesia no ha ido a donde tiene que llegar, Dios tiene que levantar profetas para perfeccionar a la iglesia de Cristo. Pero cuando tú ya eres perfeccionado, entonces tú ya no andas detrás de un profeta para que te dé una palabra. Y con todo respeto para los profetas, porque invitamos profetas a compartir. Creemos en el ministerio profético, que Dios lo deja por gracia, porque hay pueblo que necesita escuchar para creer. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, entonces tú puedes profetizar. Y no se trata de que andes leyéndole las cartas a la gente, ni leyéndole la mano, sino que tú puedas conocer la voluntad de Dios para tu vida, la medida de lo que Él tiene para ti, el fundamento de la ciudad que te va a entregar, del proyecto que tiene para tu vida. Tú y yo como hijos tenemos acceso a esa gracia. Y tenemos que, después de este fin de semana, ver a ese varón que Zacarías vio, que tenía el cordel para medir. Pero también tenemos que despertar en nuestro altar. Nuestro altar tiene que tener fuego. Nuestro altar tiene que tener sacrificio. Nuestro altar tiene que tener leña. El fuego del altar no se tiene que apagar. Cuando Aarón fue consagrado, el primer fuego que se puso en el altar fue el fuego de Dios. Porque presentaron el sacrificio y salió fuego de la presencia de Dios. Dios enciende el primer fuego, pero después nosotros somos responsables de mantener el fuego encendido. Descendió el fuego en el altar de Elías, pero también descendió fuego en un altar de David y descendió fuego en un altar de Salomón. Desciende el fuego también sobre tu vida. Ese fuego que está sobre tu vida lo puso el Señor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego ya lo tienes. Sé responsable con ese fuego. Presenta sacrificios. Presenta tu vida. Rinde tu vida delante de Él. El tercer carpintero, después del sacerdote, viene el profeta, viene el sacerdote, y el tercer carpintero es el carpintero del liderazgo. Di conmigo, liderazgo. Tiene que haber profecía, la voluntad de Dios. Tiene que haber altar encendido, comunión con el Señor. Pero tiene que haber liderazgo. Puedes tener todos los dones, puedes tener toda la revelación, puedes tener el entendimiento de la profecía, pero si no tomas la iniciativa de hacer las cosas, pasarán los meses, pasarán los años, y tú no llegarás a ningún lado. El primer liderazgo que debes tomar es el liderazgo de tu vida. Mejor es el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Queremos conquistar esta ciudad para Cristo, pero primero tenemos que conquistar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro corazón, nuestra vida, tener control de uno mismo.
ejercer liderazgo en nuestra vida, tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, caminar en la bendición del Señor, decirle no a las tentaciones, cerrar la puerta que tenemos que cerrar y caminar hacia donde Dios quiere que caminemos. ¿Alguien dice amén? Dice Zacarías capítulo 4, versículo 1, en el contexto donde habla de Zorobabel. Zorobabel era un príncipe. Zorobabel era un líder, era descendiente de Josías, era descendiente de David, era la línea después de la cual iba a llegar Jesús, nuestro Señor. Pero Zorobabel se durmió. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Y dice que volvió el ángel, y mira cómo comienza para ilustrar nuestra vida. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Cuando va a hablar de los príncipes, de los líderes, comienza diciendo, me despertó. Como si hubiera un liderazgo dormido. Como si hubiera un liderazgo desenfocado. Como si hubiera un liderazgo que no supiera para qué nació. Ahí está el Espíritu Santo diciéndoles, hey, el líder tiene que despertar. Ese espíritu de liderazgo que Dios te implantó desde que estabas en el vientre de tu madre, tiene que despertar. No tienes que esperar que alguien haga algo por ti. Tú tienes que moverte, tú tienes que levantarte, tú tienes que dar los primeros pasos, tú tienes que enfrentar al gigante, tú tienes que enfrentar a los filisteos, tú tienes que establecer el reino de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia y en tu ciudad. ¿Cuántos dicen amén? El liderazgo. Es importante que se levante esta camada de líderes. Cuando Israel salió de Egipto, todo dependía del ministerio de Moisés. Moisés levantaba la vara y las cosas pasaban. Moisés daba la palabra profética, mañana habrá maná para todos, y el otro día había maná. Todo dependía del ministerio de Moisés. Pero después del Sinaí, la nube descendió al campamento porque la nube iba a dirigir a ese pueblo. Y cada vez que la nube se levantaba, todos veían la nube, preparaban su tienda de campaña y se iban en pos de la nube, eran dirigidos por el Espíritu. En ese tiempo fueron transformados. De manera que cuando llegaron a Canaán, había un líder llamado Josué. Pero había 12 líderes de tribus dirigiendo a sus familias. La forma de conquistar ciudades para la gloria de Cristo es cuando se levanta un liderazgo. Y tú estás llamado a levantarte como un líder ahí en tu comunidad. Estás llamado a levantarte como un líder ahí en tu casa, ahí en tu colonia, ahí en tu iglesia. Es el tiempo del despertar de los líderes que nos vamos a levantar para traer el reino de Dios a nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Era un despertar. Fue como decirle, hey, Zorobabel, despierta. Despierta. Tienes el diseño del templo. Tienes el altar encendido. Eres un hombre de fuego. Eres una mujer de fuego. Eres un hombre de oración. Eres una mujer de intercesión. Oras, clamas, pides, hablas en lenguas, oras en el entendimiento, pero no te mueves. Necesitas moverte. Necesitas conquistar lo que es tuyo. Necesitas arrebatar lo que el Señor tiene para ti. En el libro de Jueces vemos cómo había avivamientos donde Dios levantaba un líder. Y cuando levantaba ese líder, entonces el pueblo se volvía a Dios y Dios los libraba de sus enemigos. Pero cuando se moría el líder, entonces todo se perdía, todo se desbalagaba, hasta que después de un tiempo volvía Dios a levantar a un líder. Yo creo que ya llegó el tiempo en que tenemos que terminar con esos altibajos de la iglesia. Y parece que ya viene el avivamiento y luego se apaga. Y parece que ya viene el mover y luego se apaga. Y parece que ahora sí es el tiempo de México, pero parece que hay una pausa. De ninguna forma nos vamos a levantar y vamos a decirle al Señor, creemos que este es el tiempo. Nos vamos a levantar como iglesia. Vamos a ser responsables con el mover de tu espíritu y no vamos a dejar que la paloma se vaya de México sin antes ver a este país transformado por el poder de Dios. Va a dejar de escucharse acerca de los cárteles y de la violencia y se va a hablar de hombres y mujeres de fuego. Vienen las historias de avivamiento para este país. Oh, el que lo crea, denle un aplauso fuerte a Dios. Antes de despertar a Zorobabel, déjame decirte varias cosas. El Señor le mostró 3 cosas importantes a Zacarías. Número 1,
Zacarías capítulo 4, versículo 2, le dice, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero, todo de oro, con un tazón sobre la parte superior y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y sobre él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Los líderes que Dios va a levantar no son vendedores de Amway, no son vendedores de multinivel, no son animadores, sino que son líderes que conocen el candelabro de oro, que tienen la revelación de palabra, que son entendidos en los códigos de la escritura, que se mueven con revelación de las escrituras, que no andan con filosofías humanas ni con doctrinas de hombres, sino que el Espíritu los ha llevado a profundizar en las escrituras, conocen cómo activar el poder de Dios, conocen los caminos del Señor. El Salmo dice, sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras. El pueblo solamente vio los milagros, pero Moisés provocó los milagros, porque Moisés conocía los caminos del Señor. Cuando tú eres entendido en la palabra, no estás esperando que alguien te dé una palabra o que ore por ti, porque a ti se te revelan los caminos y tú dices, así es como Dios se mueve, así es como el poder de Dios se manifiesta, y entonces verás las señales que están escritas en la palabra, y las señales te van a seguir a donde quiera que vayas. Alguien dice amén. Vio 2 olivos, los líderes que Dios va a levantar, porque dice que había 2 olivos delante del candelero y ambos vertían aceite. Y esto me habla de un liderazgo con una doble unción, una doble porción de unción. Es la generación de Eliseo, la generación que dice, yo ya veo lo que tiene mi pastor, pero yo quiero el doble que lo que tiene mi pastor, no para competir con él, sino que porque sé que hay una tarea que tengo que hacer más allá. Se va a levantar la generación como Eliseo, que no solamente va a provocar que venga fuego del cielo, sino que va a acabar con el culto a Baal y que va a cortarle la cabeza a Jezabel. Hasta aquí llega el tiempo de Jezabel en México, porque se levanta una nación entendida, una generación entendida. El culto a María va a ser derribado, el culto a Guadalupe va a ser derribado. Ya no va a haber más manipulación en el pueblo, porque se levanta una generación entendida en la palabra y en el poder de Dios. Amén. Número 3, es una generación que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y conmigo, palabra. Levanta tu mano derecha y di palabra. Tu mano izquierda, presencia. Palabra y presencia. Necesitamos la revelación de la palabra y necesitamos la dirección del Espíritu Santo para ver el poder de Dios. El profeta le preguntó al ángel que hablaba con él, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y el versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, a ti líder. Esta es palabra de Dios para ti. El Señor te dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No con ejército, no con fuerza. No es en tu capacidad, no es en tu experiencia, no es en tu carisma, no es en tu temperamento, sino que es en el poder de Dios. Tú podrás tener experiencia, tú podrás tener capacidades, tú podrás tener dones espirituales, pero otra cosa es la unción del Espíritu Santo que se mueve a través de tu vida manifestando su poder. Es el dunamis de Dios sobre tu vida. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis mártires, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que se va a levantar una generación llena del Espíritu Santo. Antes nos mandaban misioneros de Estados Unidos para aquí, para México, pero viene un tiempo desde donde México vamos a levantar avivadores, vamos a enviar saetas de fuego, vamos a enviar jóvenes llenos del Espíritu Santo a levantar el avivamiento en Estados Unidos, a levantar el avivamiento en Asia, a levantar el avivamiento en África, porque es el tiempo para México. ¿Alguien lo cree? Ahí están tus hijos, ahí están tus nietos, hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios. Número 4, ¿para qué es el poder? Para transformar el lugar de tu asignación.
se levantó un monte. Y ese monte, algunos dicen, era el montón de ruinas que estaba en ese templo. Tenían que restaurar ese templo que aquellos cuernos habían derribado. Y puede representar tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, que pareciera que ahorita está en ruinas. Hubo un tiempo glorioso. Hubo un tiempo de señales. Hubo un tiempo de manifestación del poder de Dios. Hubo un tiempo donde todos sabían lo que te había pasado. Un cambio que hubo en tu vida. Cosas que pasaban en tu iglesia, pero algo pasó. Vinieron 4 cuernos y tumbaron todo lo que habías edificado. Y Josué o Zorobabel se paraba en el templo y veía un monte, una montaña de escombros de lo que un día fue glorioso. Una montaña que nada más de verla desanimaba. Una montaña que nada más de verla decía, ¿por dónde empiezo? Era como algo deprimente. Algo que desanimaba a todo aquel que quisiera empezar a trabajar. Así estaba este hombre. Y de pronto se desanimó. Fue cuando se durmió el líder. Fue cuando tuvieron que despertarlo. El libro de Ageo dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Porque aunque era un líder, estaba dormido. Y estaba dormido porque veía el montón de piedras. Y ese montón de piedras era como si Satanás usara ese montón de piedras como un monte desde el cual le decía, tú no vas a poder levantarte. Tu ministerio está en ruinas. Tu liderazgo está en ruinas. Tu casa está en ruinas. Tu ministerio, tu matrimonio está en ruinas. Tu empresa está en ruinas. Y de pronto tú ves los estados de cuenta, ves la actitud de la gente, ves la actitud de tus líderes, ves lo que pasa a tu alrededor y dices, esto no se puede levantar. Esto está bien complicado. Así estaba el líder Zorobabel. Como pastor eres un líder. Como sembrador eres un líder. Como padre de familia eres un líder. Y a veces el montón de dificultades, no es solamente el problema físico, sino la voz detrás de esa situación es una voz espiritual que te dice, tú no podrás levantarte. Tú no podrás quitar este montón de escombro que está ahí en tu vida. Pero el Señor le dijo a Zorobabel, mira, no es con tu esfuerzo, no es con un ejército de personas que vengan a mover las piedras, sino que es con el poder de mi Espíritu Santo. La forma en que Dios va a restaurar tu matrimonio, tu ministerio, tu familia y tu empresa no cabe en tu lógica, no cabe en tus números, no cabe en tu contexto, porque viene de arriba. No voltees hacia los lados porque viene de arriba. Tu ayuda viene del Señor. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. No, de los montes no viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor. Pero hay algo más que necesitamos ver. Porque muchas veces salimos de un congreso con ganas de ganar el mundo. Y termina un congreso y parece que salimos con la onda para enfrentar a David. Y empezamos la primera semana con todas nuestras fuerzas, pero después nos desanimamos y como que dejamos la onda por ahí. Y mira la palabra que el Señor le da a Zorobabel, porque dentro de este despertar de liderazgo, el Señor te va a dar una mentalidad de conquistador para que termines lo que estás comenzando. Levanta tu mano derecha y di, voy a terminar todo lo que comienzo. ¿Y sabe que hay personas que nunca terminan lo que comienzan? Yo era una de esas personas. Yo pintaba la sala de mi casa y siempre quedaba un pedacito sin pintar. Chapoleaba el terreno y siempre quedaba un pedazo sin pintar, sin chapolear. Barría o lavaba el carro y quedaba una parte sin lavar bien. No terminaba las cosas que empezaba. Hasta que un día el Señor rompió con esa cultura que me afectaba y me llevó a comprender la importancia de terminar lo que empezamos. Zacarías 4:8. Entonces su palabra, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, levanta tus manos, las manos de Zorobabel echarán el fundamento de esta casa y sus manos la acabarán. Profetizo esta palabra sobre tu vida, que después de este congreso,
Vas a empezar a echar manos a la obra. Y eso que comienzas no lo vas a soltar hasta que lo termines. Lo vuelvo a profetizar. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y si le pasó a Zorobabel, te va a pasar a ti. Hay un despertar en tu vida, en el liderazgo. Y lo que te determines a comenzar, lo vas a terminar. Y una vez que lo termines, vas a ir por lo que viene. Porque ya vas a entrar en una dinámica de aceleramiento. Porque el Señor te va a levantar como un edificador. Cuarto carpintero. Tantas cosas que hablar, pero vamos rápidamente. Recuerda que en Ezequiel el Señor buscó entre los profetas, entre los sacerdotes, entre los príncipes y entre el pueblo. El cuarto carpintero es el pueblo. Es el fruto. Porque puede ser un profeta, puede ser un buen intercesor, un gran líder, pero si no hay gente, no conquistamos esta ciudad. Si no hay equipo, no podemos avanzar. El cuarto carpintero es el pueblo. El Señor te llevará a la dimensión de la fructificación. Gracias por su alegría. A la dimensión de la multiplicación. Porque la toma de ciudades tiene que ver con ganar almas, con llevar fruto. Y aparece en Zacarías capítulo 6, versículo 10. Toma de lo del cautiverio. Ahí está el pueblo. Están cautivos, pero los vas a liberar. Están deprimidos, pero los vas a fortalecer. Están desorientados, pero los vas a encaminar. El cuarto carpintero es el pueblo. Moisés tenía toda la revelación de la palabra. Moisés estaba en la presencia de Dios hablando cara a cara. Era un profeta que bajó códigos, escribió las leyes, los 5 libros del Pentateuco, pero simple y sencillamente no entró a la conquista porque el pueblo no estaba entendido. Se requiere de un pueblo para la toma de ciudades. Y creo que el Señor está llevando a la iglesia de México a esa dimensión. Mira, quiero mostrarte un video. Un video que tenemos por ahí. Es el video de una iglesia en Nigeria. Una iglesia que está construyendo un estadio para 120,000 personas. Ese estadio está más grande que el Estadio Azteca. Y lo está haciendo una congregación. No un grupo de congregaciones, no una denominación, sino una congregación. ¿Y sabes cuántos años tiene el pastor? El pastor tiene 70 años. ¿Tu edad, Toñito? 70 años. ¿Puedes imaginarte a un hombre de 70 años todavía construyendo algo para Dios así en un país considerado tercermundista? A ver si los chicos me ayudan acá arriba. Un país considerado tercermundista. Esto me habla de un edificador en Nigeria. Mira qué impresionante. Ahí trabaja una amiga de Angelita. Nos enteramos porque ella estaba trabajando, es ingeniera y está ahí trabajando. Y le mandó fotos. Las oficinas tienen 9 pisos de alto. 9 pisos. 120,000 personas. Actualmente tienen 3 servicios. Cada servicio es de 50,000 personas. Si en este momento se cambian ahí, con esos 3 servicios, llenan este estadio y queda gente afuera. Está pasando en Nigeria. Amados, ¿necesitaremos recibir algún diseño? El Espíritu Santo nos tendrá que mostrar al varón del cordel. El Espíritu Santo nos tendrá que llevar a esa dimensión donde como iglesia, porque esto no es labor de un hombre. Un pastor puede tener toda la unción del cielo, puede moverse en milagros, en prodigios, en señales, en profecía, pero si no hay pueblo, termina profetizando dentro de una ballena. Jonás tenía un ministerio, un llamado extraordinario, pero se rehusó a moverse en la dirección de Dios y estaba profetizando en un pez. Había una ciudad que iba a ser transformada. Había una ciudad que había a estar en avivamiento. A Jonás se le mostró el diseño. 120,000. 120,000 que se van a responder al llamado.
120,000 que se van a meter en ayuno y oración. 120,000 que en este momento no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Pero Jonás, te estoy mostrando el diseño de tu ciudad. Quiero que transformes tu colonia. El Señor quiere que te levantes y transformes el lugar donde vives. ¿Cuántos quieren capturar ese diseño el día de hoy? ¿De verdad quieres capturar ese diseño el día de hoy? Yo en esta tarde quiero pedirle a 2 ujieres. Acá arriba. Acá arriba. 2 ujieres que vengan, por favor. Y quiero hacer un acto profético. Quiero hacer un acto profético. Vamos a repartir estos cordeles. No, este cordel no tiene nada de mágico, ni tiene aceite de unción, ni nada por el estilo. Pero esta tarde tú te vas a levantar como un presagio. Y vas a tomar este cordel y te lo vas a llevar. Y cuando te lo lleves, te vas a acordar siempre que hay una medida que el Espíritu Santo te va a mostrar. No, si yo fuera tú ya hubiera pasado por mi cordel y hubiera venido. Empieza a repartirlo. Ajá. Y si agarraste un cordel, pasa un poquito para atrás para que empiecen a pasar los demás. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Tu familia, te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes.